En esta noche, mis hermanos, vamos a dirigirnos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, versículo del 24 al 30, y posterior leeremos el mismo capítulo 13, desde el versículo 36 al 43. Bendito sea el nombre de Dios. Cuanto lo tengan, dicen amén. Nos ponemos de pie para hacer reverencia a la palabra bendita y santa de nuestro Dios, la cual permanece para siempre. Evangelio según San Mateo capítulo 13. ¿Están conmigo? Versículo 24. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salieron la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad que crezca juntamente los unos y los otros hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Gracias por estar de pie haciendo reverencia a la palabra de Dios. Trigo o cizaña. Trigo o cizaña. Nosotros hemos escuchado mucho, mis hermanos, esta parábola. Decimos, cuando hablamos de parábola, no estamos hablando de esa rojita que está encima de nuestra casa. Eso es verdad que eso es una parábola, pero de lo que estamos hablando es en términos literarios, que es una narración corta, breve, donde se hace comparaciones, asemejaciones para llevar consigo una enseñanza, principalmente moral. Entonces nuestro Señor Jesucristo dijo muchas parábolas, bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros analizamos el capítulo 13 completo, nosotros nos damos cuenta que cuando inicia esto que le leí y le refirió otra parábola, es porque le estaba hablando en parábola, bendito sea el nombre de Dios. Por ejemplo, en ese capítulo nosotros tenemos la parábola del sembrador, que nosotros muy bien la conocemos, pero también tenemos otra parábola, mis hermanos. Ahora bien, bendito sea el nombre del Señor. Diríamos nosotros, ¿qué significa la parábola del trigo y la cizaña? ¿Qué cosa o qué elemento nosotros podemos distinguir en este texto? Bueno, podemos ver, bendito sea el nombre de Dios, en este texto que hay dos sembradores. En este texto hay dos sembradores, mis hermanos, que siembran cada uno diferentes tipos de semillas, o sea que hay semillas. También nosotros podemos ver en este texto que hay un campo en común donde siembran los dos sembradores. Fíjense que uno no siembra en un campo y el otro siembra en otro campo. Ahorita vamos a estar explicando eso, sino que utilizan el mismo campo. Pero vemos unos segadores, bendito sea el nombre de Dios también. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos nosotros, mis hermanos, a ver qué significa. ¿Quién lo va a decir? Yo, no, la misma palabra de Dios, lo que significa. Porque Jesús dio la explicación de esta parábola. Jesús dio la explicación ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del versículo 36 al 43. Y nosotros vemos lo que significa. Dijo Jesús: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, uno de los títulos que se le da a Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla
son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que les sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces aquí está, mis hermanos, la explicación de esta parábola que refirió Jesús. Ahora vemos a Jesús, uno de los sembradores en esta parábola es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es el que siembra la buena semilla. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora bien, ¿cómo es que Jesucristo siembra esa buena semilla en el campo que es el mundo? O sea, ¿cómo es que Él lo hace? Bendito sea el nombre de Dios. Recuerden que estamos hablando de una parábola, de una comparación. Entonces, lo primero que Cristo hace para sembrar la buena semilla, que son los hijos del reino, es que nos escogió. Bendito sea el nombre de Dios. Y le voy a explicar esto. Cristo nos escogió a nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos son escogidos por Dios de los que están aquí? Hermanos, tenemos que estar seguros de quiénes nosotros somos. Cristo nos escogió a nosotros. ¿Qué dice Efesios? Su capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cristo nos escogió. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Desde antes de que este mundo fuese creado, Dios nos escogió. Y usted dice, ¿cómo Dios hizo eso? Dios lo hizo en su voluntad, en su soberanía. Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque la semilla no escoge al sembrador que la va a sembrar. Escuche bien, la semilla no escoge. Usted ha visto algún tiempo la semilla diciendo al sembrador, no, contigo no, con otra mano. Tus manos son muy bruscas, son muy ásperas. Tú me vas a sembrar en una mala tierra. La semilla no hace eso. La semilla no habla, la semilla no responde. Las semillas solamente son sembradas. Bendito sea el nombre de Dios. Y Cristo a nosotros nos escogió, mis hermanos. Ahora tenemos que quedar muy claro con esto, que cuando un sembrador va a sembrar, prepara su tierra y va al lugar donde se venden semillas, Él escoge la mejor semilla. ¿Está bien? Cristo escoge el sembrador escoge, el sembrador natural, cualquier hombre, escoge la mejor semilla. Él no va a coger una semilla que tenga algún tipo de maleza, algún tipo de impureza, porque sabe que esa semilla no le va a traer algún fruto. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí antes de venir a Cristo eran buenas semillas? Hermano, eso es algo que a nosotros debe llamarnos la atención. Porque nadie de los que están en Cristo era buena semilla. Y Cristo, siendo el sembrador perfecto, nos escogió a nosotros, mis hermanos, a los vil, a los menospreciados del mundo, a lo que no es, a los pequeños, para demostrar lo que se cree importante. Cristo lo hizo para su gloria. Cuando nuestra justicia era como trapo de inmundicia, cuando nosotros éramos enemigos de Dios y por ende éramos hijos de ira, todo este término que usa el apóstol Pablo, Cristo nos escogió, mis hermanos. Cristo nos escogió. No te escogió porque tú eras bueno o porque tú eras mejor que el otro. No hay ninguna cualidad en nosotros. No había nada bueno en nosotros. No había nada bueno en nosotros. No había nada bueno. Nuestra justicia era como trapo de inmundicia. Muchas veces he hablado de esto. Todos nos descarriamos, dice la Biblia, como ovejas. Todo el mundo cogió su camino. Todo el mundo hacía lo que
así estábamos nosotros sin Cristo, haciendo lo que nos venga en gana. Pero el buen sembrador nos escogió, aún siendo esa semilla imperfecta, con impureza, bendito sea el nombre de Dios. Pero Él no ha entrado en el proceso para quitarnos toda esa impureza, y Él ha comenzado la buena obra en nosotros y la va a terminar, bendito sea el nombre de Dios. Él va a terminar la buena obra en su pueblo. Porque el hombre no puede quitarse su pecado de encima por sí mismo, bendito sea el nombre de Dios. No puede hacerse santo por sí mismo. Solamente a través de Cristo nosotros podemos alcanzar la santidad, bendito sea el nombre de Dios. Y posteriormente un día la glorificación, que es lo que estamos esperando. Cuando este cuerpo mortal se revista de inmortalidad, y cuando este cuerpo corrupto se revista de incorrupción, entonces diremos: ¿dónde está muerte, tu hijo? Y sepulcro, tu victoria, ¿dónde está? Pero mis hermanos, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos escogió. Él nos escogió, recuerde, Él no lo escogió a ustedes, Él no me escogió a mí porque había algo bueno en mí, porque por gracia soy salvo, dice el apóstol. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Por gracia, un favor de Dios, la misericordia de Dios, nosotros hemos sido rescatados de la vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, la cual heredamos de la cultura donde nacimos, la cual heredamos, mis hermanos, de allá atrás de Adán, nuestro primer padre que pecó. Y todos nosotros esa semilla de maldad venimos cargando con ella desde el vientre, mis hermanos. Pero Dios es grande en misericordia. Y una de las cosas, como Cristo siembra la buena semilla, que escoge esa buena semilla. Ahora, Cristo, mis hermanos, también, para escoger esa buena semilla, como Él mismo lo dijo en Juan 12:24, una de las cosas que Él hace es que se sembró a Él mismo primero. Se sembró. Como dice en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga esto, Cristo primero tuvo que sembrarse a sí mismo. Él mismo lo dijo, y cuando está hablando aquí Cristo, está hablando de sí mismo. Si no muere el grano de trigo y cae a la tierra, no puede llevar fruto. Pero si muere, llevará fruto. Qué glorioso es esto, que el Padre sembró a su Hijo para resucitarnos a nosotros. Porque nosotros estamos injertados con Cristo, bendito sea el nombre de Dios, que es el árbol. Entonces es algo glorioso, mis hermanos, que nosotros tenemos que bendecir a Dios día tras día. Bendecir el nombre de Dios, proclamar la gloria del Señor, vivir una vida conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque Él nos escogió, mis hermanos, para su gloria y para su honra, sembrándose a sí mismo, muriendo una muerte, no como la sufren todos los hombres, sino una muerte de cruz. Y esa muerte de cruz todos nosotros sabemos, o por lo menos lo hemos visto figurado en la película que el Mel Gibson hizo, La Pasión de Cristo. Vemos lo brutal de ese acontecimiento, pero cuando Cristo estaba muriendo era una siembra, bendito sea el nombre de Dios. Porque nos dice el escritor de los Hebreos, porque por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, pero Él verá el fruto de su aflicción, bendito sea el nombre de Dios. Él verá el fruto de su aflicción, porque Él lo vio, Él sabía lo que venía, que nos iba a rescatar a nosotros de la vana manera de vivir, porque el Padre así lo hizo. Nos escogió en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Y esto es algo, mis hermanos, esto es algo de sumo gozo para nosotros, pero es algo de suma alarma también. Porque diríamos nosotros, ¿cómo yo sé si soy sembrado por Cristo? Esto es algo que todos debemos prestar atención. Porque recuerde que en el campo, que es el mundo, bendito sea el nombre de Dios, un enemigo sembró cizaña también. Cristo siembra, pero el diablo siembra también. Porque Cristo no solamente tiene representación aquí en Padre en la casa de su iglesia, sino que en todo el mundo
en el cuerpo visible de Cristo, que es la iglesia, bendito sea el nombre de Dios, también ahí adentro está la cizaña, bendito sea el nombre de Dios. Ahí está la cizaña también. Ahora yo tengo que saber quién yo soy, bendito sea el nombre de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé si soy sembrado por Cristo? ¿Cómo yo sé? Bueno, el apóstol Pablo dijo, por ejemplo, en Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Sepan esto. Ustedes tienen que estar claros con esto, que ningún fornicario, ningún idólatra, ningún inmundo tiene herencia. O sea, si alguien dice servir a Cristo, si alguien dice que va para el cielo a ocupar esa gran ciudad y está viviendo de manera no acorde con la palabra de Dios, que no se vista, que no va, se está engañando a sí mismo, mis hermanos. Pablo se lo dijo. Pablo se lo dijo, bendito sea el nombre de Dios. O no se dan cuenta en la iglesia de Corintios, por ejemplo, en 1 Corintios 5:1, cuando se presenta un caso de inmoralidad, que Pablo dice que ni entre los impíos se mencionaba. Un hijo estaba con la mujer de su papá y estaba en la iglesia levantando la mano y adorando a Dios. Tal persona no era sembrada por Cristo, bendito sea el nombre de Dios, pero estaba ahí adentro. Estaba ahí adentro la cizaña también, bendito sea el nombre de Dios. Ahora, ¿qué es lo que yo debo de hacer, mi hermano y mi hermana y amigo que me escucha aquí en esta noche? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, pruébense, examínense ustedes mismos, examínense, pruébense. Ahora, la cosa es que a veces queremos examinar al otro y probar al otro, bendito sea el nombre de Dios. No, Pablo no dice prueben al otro ni examinen al otro. Examínense usted mismo, a ver si usted está en la fe, bendito sea el nombre de Dios. Pruébense ustedes mismos, a ver si ustedes están en la fe. Porque si no están en la fe, bendito sea el nombre de Dios, se están engañando. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Dios no puede ser burlado. ¿O no ven ustedes el ejemplo que Cristo dijo? Que no todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque cualquiera dice Señor, Señor, hablar es fácil. Cualquiera habla. Eso no es una cosa difícil. Eso no es difícil hablar. Eso no es difícil hablar. Cualquiera habla, mis hermanos. Pero el que ha nacido de nuevo y ha nacido de Dios no practica el pecado, bendito sea el nombre de Dios. Juan lo dijo, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él y no puede practicar el pecado. Óigame bien, si somos cristianos, bendito sea el nombre de Dios, y hablamos una mentira y seguimos como que no pasa nada, y estamos chineando y seguimos como que no pasa nada, y estamos adulterando y seguimos como que no pasa nada, viniendo a la iglesia y levantando la mano, mire, se está engañando. Despertemos, miremos nuestra vida, como estamos viviendo, mis hermanos. Dios no puede ser burlado. ¿Qué le dijeron los segadores al padre de familia? Vamos a arrancarlo. Le dijo, no lo arranque, porque también te puede llevar el trigo junto con la cizaña. Queriendo decir, o sea, y los segadores son los ángeles. Oiga, los segadores son los ángeles. Ahora, yo no puedo decir quién es trigo y quién es cizaña. Dios me libre. Yo no tengo esa función. Yo tengo que ocuparme de mí, a ver quién yo soy, bendito sea el nombre de Dios. Yo tengo que ocuparme de mí, a ver quién yo soy, probarme a mí mismo. Yo no estoy aquí para decir, este es trigo, este es cizaña, trigo, cizaña. No, no podemos equivocar, porque no tenemos la mirada de Dios. Porque Dios no ve lo que mire el hombre. Dios ve el corazón, Dios sabe. Dios sabe. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él sabe quiénes son sus ovejas. Porque cuando
cuando se está hablando de esto, bendito sea el nombre de Dios, hay personas, pero yo creía que nada más ponía a la iglesia, yo era salvo. Los domingos, levantar la mano, cantar, pero yo creía que ok, soy salvo por fe y ya. La salvación, puedo recibirla y seguir mi vida como antes, hablando embuste, adulterando, fornicando, chimeando. No, mis hermanos. La evidencia de que Cristo está en una persona es que esa persona progresa en santidad. ¿Sabe bien? Es imposible porque Dios no deja a la persona cuando lo salva solo. Él nos redime, bendito sea el nombre de Dios. Él nos justifica, pero Él nos santifica también. Y la santificación no es cosa de un día. Ahora hay que dar evidencia de ese proceso de santificación y posterior la glorificación. Alabado sea el nombre de Dios, que será lo último. Ahora el que tiene esta esperanza en Él, como 1 Juan 3:3 lo dice, sé que se purifica a sí mismo como eres santo. Tú dices, yo tengo esta esperanza, yo voy para el cielo. Ok, Juan te dice, mira, la muestra es del que tiene la esperanza, que está viviendo en santidad. Esa es la muestra, bendito sea el nombre de Dios, del que tiene la esperanza, de que está viviendo en santidad, de que cuando peca le duele. Cuando Pedro pecó y negó al Señor, le dolió, se derramó en llanto, bendito sea el nombre de Dios. Pero no fue como Acán, el pecado de Acán allá cuando iban a entrar en Jericó, que pecó y siguió su vida normal. Después muerto por su pecado, él y su familia. Sí, porque cuando el Espíritu de Dios esté en nosotros, entienda esto, no podemos pecar y seguir igual. Mientras callé, dijo David, óyeme, mientras yo callé mi pecado, yo me enfermé, mis huesos se secaron, dijo David. Esa mortificación tuvo Dios que mandar a Natán, pero él estaba sufriendo por dentro, porque el que de Dios sufre cuando peca, porque hay una naturaleza en él. Eso es lo que dice la Biblia, mis hermanos. Estábamos muertos y Cristo nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay una naturaleza nueva en nosotros, y esa nueva naturaleza no te va a dejar quieto. Si tengo esa nueva naturaleza, no me va a dejar quieto. El Espíritu de Dios, si está en mí, no me va a dejar quieto. No me va a dejar quieto, bendito sea el nombre de Dios. Porque no hay nada oculto, mis hermanos, que no haga de ser manifestado, como vuelvo y digo. Todo está desnudo y descubierto delante de aquel que hemos de dar cuenta, dice la Biblia. Estaba viendo un caso en estos días. Un hombre que violó a una mujer y la mató en Estados Unidos. Y buscaron, mis hermanos, y no encontraban quién hizo ese hecho. Vienen años, pasan años, después se avanzó en la ciencia, que se trae ADN, se entra en una maquinita. El caso es que un nuevo detective investigador tomó el caso. Se había tomado fluido vaginal de la mujer violada y asesinada, y entraron ese fluido en una máquina. Cuando lo entran en una máquina, dice, este fluido, o sea, el depósito que hizo el hombre, la mujer, lo tengo que apuntar, da traste con este árbol genealógico. Oigan eso. Él, este hombre, y este hombre tuvo este hijo, y este tuvo este hijo, y este tuvo y este hijo, tuvo 4 hijos. Y ese del medio tuvo una acusación de violación. Y nadie, quedó a suelto. Y le siguieron los pasos a ese. Después de 40 años. 40 años. Ya está durmiendo tranquilo en su casa. ¿Y quién va a saber? Un viejito ya estaba. Y le siguieron los pasos. El hombre entró a una cafetería. Coge, pide un café. Juan. Y bota el vaso. Y cogieron ese vaso y analizaron el ADN. ¿Y qué pasó? Dio al traste, mis hermanos, con
la violación hace 40 años. Oiga eso, él creía que ya se la jugó toda, no pudo aguantar y se asesinó. El pobre señor se asesinó, se pegó un tiro. Y si eso lo hacen los humanos, que pueden averiguar una cosa tan la tecnología de allá arriba, mire, no es 5K ni nada, mire, es superior a toda la tecnología. No juguemos con Dios nadie juega, con Dios nadie juega. Él conoce los pensamientos de nuestro corazón. Él sabe cada paso que da por la senda del mal. Hay un Dios en el cielo que te ve. Dios te ve, Dios te ve. Mira bien, dice el coro, por el camino donde va. Dios te ve, Dios te ve. Engañarlo jamás no podrá. Dios nos ve, mis hermanos. Dios nos ve. Vivamos una vida sincera delante de Él. Bendito sea el nombre de Dios. Examinémonos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe. Porque es duro cuando el Señor le diga aquel día a alguna persona: apartaos de mí. Esa es la frase madura que yo... Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y eso le estaban diciendo al Señor: Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos esto. Y Señor le dice: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno, lo que practicáis la iniquidad. ¿Qué le dice? Nunca lo conocí. Ustedes, yo no lo sembré. No fue que él lo conoció en algún tiempo y después dejó de conocerlo. No, yo nunca lo conocí. Nunca. Ustedes estaban ahí, dentro del trigo, pero ustedes no eran trigo, ustedes eran cizaña. Ustedes eran cizaña. Entonces examinemos nuestra propia vida. Vamos a ver cómo nosotros estamos andando delante de nuestro Dios, mis hermanos. No sea que nosotros predicando a otro, entonces seamos nosotros eliminados, como dice Pablo. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a mirarnos cada uno, mis hermanos, cada uno de nosotros. Recuerden, examinaos. No examinen a los otros, sino examinémonos nosotros mismos, porque los ángeles van a hacer una ciega, el tiempo del fin. Y ahí, mis hermanos, los libros van a abrirse. Bendito sea el nombre de Dios. Van a abrirse los libros. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí, mis hermanos. Puede una gente durar 20 años, 30 años dentro de las ovejas y ser una cabra con una vestimenta de oveja, pero al final la careta se cae. No aguanta la presencia del Señor, la careta. No aguanta la careta. Y yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé lo que le estoy diciendo. Puede haber gente que cree que es salva y no es salva. Y tiene que arrepentirse, bendito sea el nombre de Dios. Tiene que convertirse. Yo sé lo que le estoy hablando, porque yo conozco cercano una vida de hipocresía. Una vida de hipocresía. Aplaudo, gloria a Dios y aleluya. Y por detrás, ¿qué estaban haciendo? ¿Cómo estaban viviendo? ¿Cómo estaban viviendo? Apartados de Dios y creyendo que Dios no lo veía. Y Dios lo ve. Y bendito aquel que recibe a su Natán. Bendito aquel que recibe a su Natán. ¿Y cómo así? Que cuando un hermano va y dice: hermano, mira, esto está mal, tú tienes que arrepentirte de esto. Tú sabes que nosotros los cristianos no andamos así. Y te dice: gloria a Dios, mi hermano, verdad, tú andando mal. Pero aquel que se enoja contra la palabra de Dios, mire, no hay que buscar. Si tu hermano peca contra ti, va a ti, ve a él y junto con él explícale, se arrepiente. Si no se arrepiente, busca otro. Y si no, busca otro. Si no, díselo a la iglesia. Si no, comúlguenlo.
examinemos nosotros mismos este mensaje, que si no se quedara nada más, lo que quiere el Señor que se nos quede es que nosotros nos examinemos nosotros mismos. No miremos la paja, miremos la viga. Quitemos la viga para después quitar la paja. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos advierte, Señor. Padre, y tú nos adviertes porque tú nos amas, Señor. Porque tú no quieres, Señor, que nosotros perezcamos. Padre, tú quieres que nosotros procedamos al arrepentimiento, Señor, así como lo hiciste con David, Señor. Te damos gracias, Señor, por aquellos hermanos que vienen a nosotros, Señor, para aconsejarnos, Señor, para que enderecemos nuestros pasos, Señor. Ayúdanos a nunca rechazarnos, Señor. Porque si decimos que somos tus hijos, Señor, vamos a vivir una vida en santidad, Padre, progresando cada día, Señor, despojándonos de la vieja manera de vivir, Señor, de ese viejo hombre que está viciado, que no tiene remedio, Señor, que hay que darle muerte día tras día. Padre, ayúdanos sobre todo a vivir una vida, Señor, sincera delante de ti, Padre, sabiendo que tú lo conoces todo, Señor, y que no te podemos esconder nada, Dios. Porque si vamos al cielo, tú estás allí, Padre. Si vamos a donde quiera, tú estás allí, como dice el salmista, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir pegado a ti, Señor, sabiendo, Padre, que debemos honrar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo con nuestra vida, Señor, dando gloria a tu nombre, Señor, en espíritu y en verdad, porque tú buscas a los que te adoran en espíritu y en verdad, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu pueblo presente y por permitirme hablar, Padre, de tu santa y bendita palabra, yo siendo un pecador, Señor.